Espero que disfrutaron el tiempo de la práctica. Vamos a seguir en la segunda hora hablando del libro de Levítico. Como ya decimos, en Génesis miramos que Dios está comunicando, quiero que sepan que soy un Dios soberano. En Génesis, en Levítico, Dios está diciendo, quiero que sepan que soy un Dios que salva. En Levítico, Dios está comunicando, quiero que sepan que soy un Dios santo. Y es posible que el libro de Levítico es uno de los libros más difíciles de entender. Está lleno de muchísimos detalles y muchas cosas no nos podemos relacionar. Habla de sacrificios, mucha sangre, tantos detalles, restricciones, reglas para la comida, reglas para todo lo que uno hace en la vida. Y uno muchas veces sale abrumado por leer el libro de Levítico, pero hay una razón. Salimos abrumados, está bien, porque de ahí entendemos algo muy importante que tiene que ver con la santidad de Dios. La palabra santo es la base de la palabra, es la palabra o concepto de diferente. Cuando Isaías dijo, santo, 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 los ángeles dijeron, santo, santo, santo es nuestro Dios. Realmente estaban diciendo, diferente, diferente, diferente es nuestro Dios. Tan diferente que no puedo estar en la presencia de un Dios tan diferente que mi persona. Tan poderoso, tan perfecto, tan puro, tan grande, tanto arriba de mí que ay de mí, ¿qué voy a hacer? Estoy deshecho. Eso fue la reacción de Isaías frente a la santidad de Dios. Abrumado, abrumado. Y así es. Vamos a ver muchísimos detalles. Vamos a terminar abrumados por tantas cosas que se encuentran en este libro, pero hay que salir con entendimiento. Dios es santo, exige algo de su gente. Entonces, Levítico. El plan, esto fue por un autor que se llama Walter Kaiser, y él dijo, la ley bíblica y el evangelio de la gracia de Dios no son opuestos, sino ambos son dados por el mismo Señor misericordioso, que no deseaba que su gente de ningún siglo fuera empobrecida, sino que disfrutara la vida al máximo. Básicamente lo que está diciendo que no hay un ley del Antiguo, no hay un Dios del Antiguo Testamento y otro Dios del Nuevo. No hay un Dios de la ley y después otro Dios de la gracia. El mismo Dios está comunicando los dos conceptos a la misma vez en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. El mismo Dios, mismo plan, misma comunicación desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, decimos que Dios es santo, pero ¿qué quiere decir santo? Para nosotros seres humanos que no somos santos de nuestra naturaleza, ¿qué quiere decir? Y también preguntamos, puesto que Cristo murió por el pecado, ¿es importante la conducta personal? ¿Tengo que vivir de manera santa? Pues obviamente cuando se lee la Biblia, la respuesta es que sí, para Dios es una prioridad la santidad en nuestra vida diaria. ¿Y cómo se convierte en una persona santa? Esa palabra santa se usa tantas veces en la iglesia y no en la vida diaria, en la calle, pero hay que entenderlo, que nuestro Dios es santo y esa santidad se aplica a nosotros también. En la Biblia encontramos tres aspectos de la santidad.
No, estamos hablando de nuestro entendimiento, de este lado de la eternidad. La santidad posicional y la santidad de nuestra posición basada en el nuevo nacimiento por haber entendido el mensaje de Jesucristo y por haber creído el mensaje. Y esa santidad posicional ocurre en un instante, en el nuevo nacimiento, cuando uno cree, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno le dice, te creo Señor, tú eres mi Salvador. Un instante y ahí termina la obra, porque ya está hecho. Tenemos la posición en Cristo desde ese momento en adelante por toda la eternidad. El segundo aspecto es el aspecto final de la santidad. Cuando ya estamos glorificados con Cristo en los cielos por toda la eternidad. 1 Juan 3:2 dice, aunque no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, Él está hablando de la segunda venida. Seremos semejantes a Él, perfectos, glorificados, santo en la experiencia eterna. Eso es algo en el futuro todavía, ese aspecto de la santidad. También en la Biblia encontramos el aspecto experimental, lo que experimentamos. El proceso de conformar la vida diaria a nuestra posición en Cristo, de conformar la vida diaria a la santidad que somos en Cristo. Y todos reconocen que todos los detalles de todas las vidas, de todos los días, no agradan a Dios. Y Dios se ha comprometido a cada individuo a formar esa santidad en la experiencia humana. En la casa, en la calle, en el trabajo, donde sea. Dios se ha comprometido a ese proceso. Entonces, tres aspectos. Y en el futuro, en otras clases de doctrinas, especialmente de la salvación y la santidad de Dios, vamos a hablar de esos detalles más al fondo. Datos de Levítico. Autor es Moisés. Escribió durante el tiempo en el desierto, fecha un poquito después de Éxodo. Escenario, el lugar, el monte Sinaí, fue durante los primeros 3 años después de salir de Egipto, antes del intento de entrar en la tierra prometida. El propósito del Levítico es que hay acceso a Dios por el sacrificio. Dios requiere un sacrificio como consecuencia del pecado y pide un sacrificio. Hay comunión con Dios de manera diaria a través de la separación del mundo, a través de la separación del estilo de vida que se encuentra en otras religiones, en el mundo entero, en las filosofías que encontramos, hecho por la carne, hecho por demonios. Separación. Ahí se encuentra el compañerismo con nuestro Dios. Y es lo que está comunicado en el libro del Levítico. Entonces, sacrificio y separación es el propósito del Levítico. El tema otra vez, la santidad de Yahvé. Teología, lo que se aprende de Dios mismo es que Él está separado de nosotros. Su ser es tan diferente que no se mezcla con nada de pecado. Es perfecto, poderoso, grande, sin pecado, santo. Y hay 2 categorías en Levítico. Lo santo y lo común. Las cosas santas en Levítico son las cosas apartadas para uso especial. Eso es lo que somos nosotros en la santidad. Nuestro cuerpo es para uso especial, para servir, obedecer y agradar a nuestro Dios. También en Levítico tenemos cosas comunes en la vida diaria. Y entre esas cosas limpias y cosas inmundas. Cosas normales,
contaminado y cómo se puede lavar cosas inmundas para poder hacerlas limpias. Se encuentra en Levítico. Tenemos las leyes de las ofrendas y del sacrificio, Levítico 1, capítulo 1 a 6, ritual y procedimientos de las ofrendas y sacrificios, 6 y 7, las partes apartadas del sacrificio y usadas por los sacerdotes. Los sacerdotes aprovecharon de los sacrificios, lo que la gente ofrendó en el templo. Y hay 5 clases de ofrendas: holocausto, cereal, paz y purificación, compensación. Entonces, consideraciones en el libro de Levítico, el significado histórico. ¿Qué pasó y qué quiere decir lo que sucedió en Levítico para la gente de Israel en ese siglo? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo que entendieron? ¿Cómo aplicaron los detalles de su vida? El significado histórico. Y para nosotros, miramos hacia atrás. ¿Cómo fue para ellos? ¿Eso es para nosotros? ¿Qué es lo que aprendemos de ahí? También encontramos el significado típico. O sea, hay tipos de cosas en Levítico que señalan hacia otras cosas, hacia el futuro. Otra vez, tipos de Cristo. Se encuentra en Éxodo, se encuentra en Levítico y varios detalles en Números y Deuteronomio también. Tipos de Cristo se encuentran en el Antiguo Testamento que señala el Salvador. Principios de la santidad. Vamos a ver principios y podemos encontrar principios en Levítico que aplican a nuestra vida como cristianos. Número 1, el holocausto, en Levítico capítulo 1. Holocausto es ofrenda y quiere decir acercarse. Se acerca con algo que Dios pide. Se acerca a Dios a la manera de Dios con lo que Él pide. Encontramos que Dios exige una ofrenda o sacrificio sin defecto, perfecto, comunicando su santidad, su perfección, sin defecto. Hacer expiación, vamos a encontrar esa palabra en varios libros de la Biblia, pero en Levítico. Expiación quiere decir pagar por los pecados del adorador. Expiación es pagar lo que el pecador debe, pagar lo que pide nuestro Dios como consecuencia del pecado. Expiación, pagar por los pecados de la persona que se acerca a Dios. Entonces, ya hablamos del tabernáculo y ahí es donde ocurre toda la acción, todo el enfoque. Se ocurre aquí mismo en el tabernáculo. Ahí ven la foto de mucha actividad, de los sacerdotes, de la gente que llevaba sus sacrificios y presentaron los animales perfectos a los sacerdotes. Y hay un enfoque en el mismo sacrificio y ven ahí arriba en la pantalla a la izquierda un poquito el hombre que traía el sacrificio tenía que poner sus manos sobre el animal mientras el sacerdote mataba el animal, derramaba su sangre y podía relacionarse con lo que Dios estaba pidiendo, la muerte de algo como consecuencia de su propio pecado. El holocausto es una figura, un tipo de Cristo, de Levítico capítulo 1. El holocausto tiene que estar ofrecido completamente. Y encontramos ese ejemplo de Cristo en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir a Dios vivo. Se ofreció sin mancha.
dice que se ofreció y Él vivió sin pecado, sin mancha, sin contaminación de este mundo. Y fue su sacrificio de Él mismo fue como un aroma fragante a Dios. O sea, el sacrificio de su propio cuerpo que Jesucristo ofreció fue muy agradable a Dios y cumplió el propósito y la promesa de Dios en nosotros. Muchos tipos se encuentran en Levítico, en los ejemplos de los sacrificios, del derramar sangre, de la muerte de los animales, apuntaba a la persona que iba a ofrecer el último sacrificio. Ofrenda de cereal es un tipo de Cristo quien dijo, yo soy el pan de la vida. Es Dios que da la cosecha, Dios que provee todo lo que necesitamos para comer y está pidiendo reconocimiento de eso en el Antiguo Testamento. Ilustra que Jesucristo es nuestra provisión. Ofrenda de la paz en capítulo 3, una figura de la obra de Cristo, que Él proclamó la paz en Efesios 2. Dice, vino y anunció la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. O sea, a los judíos anunció paz a los gentiles y estableció el camino para hacer paz entre nosotros y Dios. Pero está ilustrado en el Antiguo Testamento y aquí en Levítico. La ofrenda de paz también se encuentra que hizo la paz. Jesucristo hizo la paz completa entre nosotros y nuestro Dios. Referencia a Colosenses y Romanos. Y Él mismo es nuestra paz. Sin Cristo no hay paz con el Creador. Sin el mensaje y la obra de Jesucristo no hay paz con Dios. Ofrenda de purificación, purificación del pecado. El nombre purificación en hebreo viene de la palabra pecado, hablando de la purificación del pecado, porque el pecado nos hace sucio, contamina al ser humano. Pero el holocausto hizo expiación por el pecado. El sacrificio del animal, lo mataron, lo quemaron, hizo el pago. Como ya decimos, expiación es pago por el pecado. Y eso fue lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento, eso es lo que hizo, pero encontramos que no fue perfecto todavía. Tenía que ofrecer vez tras vez tras vez. Cubría el pecado por un tiempo, pensando en el futuro cuando iba a haber otro sacrificio completo. Esta ofrenda trata las consecuencias del pecado. La consecuencia es, estamos sucios y nos toca ser lavados, purificados. La ofrenda de purificación es una figura de Cristo. Quitó nuestro pecado y dice ahí en Hebreos 13 que murió fuera de la puerta. Lo que se encuentra en el Pentateuco, especialmente en Levítico, es que los israelitas tenían que sacar del campo todo lo contaminado, todo lo sucio, todo lo inmundo, tenía que sacar del campo y Cristo llevó nuestra inmundicia sobre Él mismo y lo sacaron del campo, del pueblo, de la ciudad de Jerusalén y lo mataron ahí fuera como algo sucio. Él llevó nuestro pecado, nuestra inmundicia, fuera del campo y está ilustrado en Levítico. Y su sangre nos limpia de toda la contaminación del pecado. Es el único fuente que tenemos para recibir esa limpieza. Ofrenda por la culpa. Provee restitución en vista de la falta causada por el pecado. O sea, muchas veces, no, siempre, nuestro pecado causa una reacción
una falta, causas, circunstancias, consecuencias. La primera es Dios se enoja, odia nuestro pecado y también causa problemas con nuestro prójimo. Todos nosotros sabemos eso. Entonces, esta ofrenda es para restituir lo que fue dañado entre nosotros y Dios y con nuestro prójimo. Y este sacrificio requiere un carnero, restitución, más tres cosas. Esta ofrenda, un carnero, un animal que demuestra que el adorador demuestra que reconoce que la consecuencia del pecado es la muerte. En este caso, muerte sustitutiva. Y también requiere restitución. Hay que pagar por el daño que fue hecho, más la quinta parte del daño causado. Y me gusta mucho este principio. No la parte del animal, eso no me gusta. Doy gracias a Dios que no vivo en ese siglo. Nunca he llevado ningún animal en sacrificio a Dios. Es que debemos dar gracias por eso. Los israelitas tenían que experimentar, entender la santidad de Dios. Nosotros sí podemos aprender mucho, pero el pecado que causa daño necesita restitución o recuperar lo que fue dañado entre Dios y entre el hombre. La obra expiatoria de Cristo, lo que paga el pecado de Cristo, hizo la compensación ante Dios por el daño que fue hecho por el pecado. Y ese principio se encuentra en 2 Corintios 5:19. El Mesías se ofreció como compensación por nuestros pecados. Isaías 53:10. Y muy interesante este versículo, lo voy a leer, Isaías 53:10. Pero quiso el Señor quebrantarlo. Eso es la primera vez que leí ese versículo, me hizo llorar. Y Dios quería quebrantar a Jesús, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, ofrenda para mi beneficio. El Señor quiso quebrantarlo porque quería restaurar mi relación con Él, tu relación con Él. Dios quería hacerlo, hizo un plan para entregar a su Hijo. Entonces, en este principio encontramos que la restitución, no el encarcelamiento, es la manera de Dios de enfrentar el daño personal que es sin violencia. O sea, por robos, por fraude, por mentiras, por cosas dañadas del prójimo, restitución. Me gustaría ver este principio aplicado en las naciones del mundo hoy en día, en nuestra nación acá. Mucha gente en el cárcel y el que sufrió por su pecado no recibe nada. Pero en el principio de que encontramos aquí, el diseño de Dios, restitución. Hay que mandarlos trabajar para que arreglen el daño que habían hecho. Me gustaría ver eso. Y es un principio que se ve muy claro en Levítico. Restitución, no encarcelamiento. Y eso es por el pecado sin violencia. Si hay violencia, la consecuencia es mucho más fuerte. La consecuencia de ese pecado con violencia es la muerte. Si no te gusta la pena de muerte, tienes que hablar con Dios. Él es el diseñador, porque el pecado es serio. Violencia contra otra persona está bien serio. Dios inició.
No, yo sé que hay mucho debate, pero eso es lo que dice el Antiguo Testamento por pecado de violencia contra otras personas. Los sacrificios del Antiguo Pacto nos señala el Cristo quien ofreció, señala algo en el futuro. Los sacrificios del animal apuntaba hacia un sacrificio mejor y hacia un sacrificio final. Los sacrificios de los animales cubrían el pecado por un tiempo, pero tenían que ofrecer vez tras vez, año tras año. Imagina toda la sangre que derramaron como consecuencia del pecado de Israel. Pero señalaba algo mejor. Nosotros estamos viviendo en ese pacto. Ya tenemos un sacrificio mejor que los animales y tenemos un sacrificio final. Nosotros, como creyentes, no derramamos sangre de ningún ser como sacrificio para arreglar ese problema de nuestro pecado. Principio de los sacrificios. Purificación. El pecado tiene que estar tratado como algo sucio, tiene que limpiarlo. Restitución, las deudas deben ser pagadas. Hay consecuencias por el pecado. La paz. Levítico demuestra, podemos disfrutar la paz con nuestro Dios. En Levítico, cereal, ofrendas o sacrificio de cereal. Dios desea nuestra adoración, o sea, Dios desea que reconozcamos su soberanía en la provisión que nos da en el pan, en la comida, y pide ese sacrificio y demuestra que reconocemos que Él merece todo lo que le podemos dar, porque Él ha provisto todo lo que tenemos, lo que podemos tener. Holocausto. Dios se deleita cuando reconocemos su señorío. Dios pide algo, nuestra respuesta es, sí, Señor. Si tú lo pides, te lo voy a dar. Si tú lo dices, lo creo. Me someto a su señorío, a su soberanía. Tú eres mi jefe, mi creador, mi dueño. Tú eres el que inició todo el universo y todo ser que existe sobre la tierra. En el Levítico también encontramos la consagración de los sacerdotes. Tenían que pasar por un proceso para poder empezar el servicio en el templo. Los líderes entre el pueblo de Dios apartados para Yahvé en un servicio sacerdotal, un servicio especial, su vida dedicado a eso. Tenía que nacer en la tribu de Leví, pero también tenía que ser entre los hijos de Aarón. Solamente muchas personas pueden ser levitas, pero solamente los hijos de Aarón podían ser sacerdotes sirviendo en el templo. Entonces, para esa ordenación, hicieron un sacrificio de un carnero en Levítico 8. La sangre fue puesta en la oreja. Y la Biblia no dice todos esos detalles, pero en la oreja se hace la comparación a lo demás que encontramos para escuchar las palabras de Dios. La mano, hecho en la mano, puesto en la mano la sangre para hacer la obra de Dios. Y en el pie para seguir en el camino de Dios. Los sacerdotes tenían que ser de ejemplo. Apartados, ordenados, algo diferente que todo lo demás, a poder servir en la presencia de Dios. Entonces, pasaron un tiempo, una semana de ordenación, con sacrificios, no podían salir del templo, y terminando eso, ¿qué es lo que hizo Aarón después de toda esa semana de consagración? Hizo otro sacrificio reconociendo y dándole a Dios lo que él exigía, y dándole sacrificios en agradecimiento a su Creador, el que le estaba llamando a servir en su presencia y hacer expiación, a participar en el proceso de expiación por el pecado.
Entonces, dos hijos de Aarón. Encontramos que, capítulo 10, que ellos hicieron algo, ofrecieron fuego extraño. No sabemos exactamente qué es lo que hicieron, pero sí lo que sabemos es que hicieron algún servicio a Dios a su manera. Hicieron algo que no debían hacer y servían en la presencia de Dios en el altar a su manera. Querían servir a Dios a su manera. ¿Y qué es lo que pasó? Dios mismo los mató en el instante. Demuestra, ilustra, no podemos creer a Dios, no podemos servir a Dios. Dios no nos recibe. Podemos acercarnos a Dios a la manera de Dios. Lo que Él indica, por ese medio nos acercamos a Dios. Ellos lo hicieron y como ilustración para enseñar a toda la gente, los mataron. Un fuego los consumió. Murieron. Trataron de servir. Y después, en el mismo capítulo, tenemos instrucciones sobre servir a Dios y beber la bebida alcohólica. Quizás estaban un poquito tomados, un poquito borrachos y no podían pensar bien. La Biblia no nos explica, solamente que hicieron algo que Dios no había pedido y murieron. Más adelante, en capítulo 11 a 15, separación de la contaminación. La consagración por fuera, limpieza de las manos, de la ropa, de todo el cuerpo, de las cosas que estaban, los muebles en el templo, tenían que ser lavados, las personas lavadas, limpios, y fue diseñada para expresar realmente la santidad interna. Pero como algo visual, Dios les dio órdenes con muchísimos detalles en Levítico. Por eso salimos abrumados, tantos detalles que no hacemos nosotros ahora porque no tenemos templo físico, tantas reglas, pero demuestra Dios es santo. La gente de Dios va a vivir de manera diferente, de manera santa. Tenemos reglas de comida, la contaminación de la comida inmunda no se puede comer, no podían ellos comer muchas cosas. ¿Y por qué? Estas distinciones, quizás por razones de salud, quizás para decirles que ustedes no pueden vivir como los demás. Muchísimos detalles. Personalmente doy gracias a Dios que no vivimos bajo ese pacto porque me gusta toda clase de peces y camarones y me doy gracias que no vivo bajo. Pero ellos tenían que ser de manera distinta. No encontramos la explicación, solamente encontramos las reglas de la santa ley de Dios en Levítico. Las leyes sobre la comida se aplican hoy. El Nuevo Testamento modifica o confirma las leyes del Antiguo Testamento. Confirmados. Jesús declaró todos los alimentos limpios. En Hechos encontramos esa visión de Pedro. Mata y come, dijo Dios en la visión, usando animales inmundos para los judíos. Mata y come. Fue para comunicarle algo. Los gentiles también entran en el reino de Dios. Y él tenía que hablar con gentiles, que fue una ofensa. Pero tenemos la ilustración de la comida. Declarado limpio. Y este autor lo expresa así de esta manera. Tan pronto como el pueblo de todas naciones podían pertenecer a la gente de Dios, las leyes de la comida, las cuales sirvieron como símbolo de la elección de Israel y su separación de las naciones, esas leyes se hicieron irrelevantes.
Para mí eso es solamente una parte de la explicación de la diferencia entre la ley, el pacto con Moisés en la ley y el pacto nuevo. Es solamente una parte de la explicación, la cual vamos a dar más adelante en otros cursos, porque es una explicación larga, algo difícil, pero sí se encuentra un entendimiento entre la ley, cómo se aplica, qué es lo que no se aplica, y espero que lo voy a poder explicarlo con tanta claridad que va a poder decir, así es, y así es, y estas son, y estas no son. Y vamos a ver eso más adelante en el curso. También tenemos reglas sobre los muertos. Los sacerdotes no podían tocar un muerto y a la vez servir en el templo. ¿Por qué la muerte es algo inmundo? No tenemos todas las explicaciones, solamente las reglas. Quizás por la muerte es la conciencia del pecado. ¿Por qué reglas sobre el parto? Porque el parto es algo inmundo, porque en Levítico es inmundo, es algo sucio, considerado así. Quizás la respuesta se encuentra en la caída de Adán y Eva y la maldición sobre ellos. No tenemos la explicación, pero sí tenemos las reglas de lo sucio y lo limpio en Levítico. Porque el periodo de inmundicia es doble para la mujer en Levítico. Es doble. El proceso de limpiarse es más largo para la mujer. Sabe que no estoy seguro. Quizás por creer que el sangramiento continúa más tiempo, ligado a la caída de la mujer, no tenemos todas las respuestas o explicaciones del por qué. Pero hay reglas. Dios es santo, quiere que su gente viva de manera distinta. No sabemos todos los detalles. Contaminación de la lepra, una enfermedad de la piel que resulta en la pérdida de la sensibilidad en las extremidades del cuerpo. Ellos tenían que apartarse de toda la comunidad. No podían dar, tenían que gritar, inmundo soy, no pueden acercarse a mí. Imagínense la vida, consecuencia del pecado, lo sucio, lo enfermo, tenía que estar separado del pueblo de Israel. Parece muy duro, ¿no? Así es la santidad de Dios. Él es tan diferente que nosotros, apartado, diferente, santo. Algunos tipos de enfermedades de la piel no podían servir a Dios, un sacerdote con eso. Tenía que limpiarse, esperar un tiempo, se encuentra el tratamiento en Levítico capítulo 13. Con todo eso no podían servir en el tabernáculo y menos en la presencia en el lugar santo. Contaminación del cuerpo humano. Contaminación normal fue temporal, podía limpiarse. Anormal requiere sacrificio. Todos esos detalles, reglas de cómo podían limpiarse de la impureza, los detalles se encuentran en Levítico y nos hace pensar por qué todo eso. Demuestra otra vez la diferencia que se encuentra en nuestro Dios entre nuestra manera de pensar y vivir. Dios es diferente, es santo. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener la santidad personal nosotros? Una respuesta que voy a dar, una. Puede haber varios, pero algo bien clave, sin la cual no podemos de ningún modo mantener la santidad personal. Y la respuesta es, hay que dedicarse y participar en el proceso de conocer a nuestro Dios más y más y más y cada día. Dedicarse al proceso de conocer a nuestro Dios, de participar en esa amistad que Él quiere con nosotros, dedicado al proceso de la renovación de la mente.
vamos a correr. Día de expiación, muy importante para los judíos. Para hacer expiación por los pecados del año anterior y limpiar el tabernáculo y el altar. Tenía que pagar un rescate, expiación, pagar el pecado. La vida inocente del animal es intercambiada por la vida del culpable, sacrificio sustitutivo, demostrado con tanta claridad en el Pentateuco, especialmente en Levítico. 5 sacrificios de los sacerdotes en el día de expiación. Un solo día del año ofrecieron sacrificios de manera específica para llevar al lugar santísimo por el perdón de toda la nación por un sacrificio, para que podían seguir todo el pueblo con su Dios en el próximo año. Una sola persona, una sola vez al año, con el sacrificio que Dios había pedido. El sacerdote por sí mismo tenía que ofrecer un toro y un carnero, y también el sacerdote tenía que ofrecer 2 cabras y un carnero. La sangre del toro el sacerdote llevaba al lugar santísimo para rociar sobre el lugar de expiación, sobre el arca. Una vez al año, el sangre del toro para sí mismo y sangre del carnero para la gente. Y son 2 tipos de sangre en la presencia de Dios. Una vez al año. Y también 2 cabras. Sacrificaron uno por el sacrificio y también dejaron uno vivo. Y por un proceso, los sacerdotes pusieron sus manos sobre ese animal como símbolo de poner todo el pecado de Israel encima del animal, y lo mandaron fuera del campo a andar en el desierto y a lo mejor morir, pero tenía que mandarlo fuera del campo, sacando el pecado del año simbólicamente fuera del campo. Con este animal, vivió llevando el pecado de la nación fuera de su presencia. Ofrenda de purificaciones, después limpieza de Aarón, ofrenda de los carneros y quemar el toro que habían ofrecido. Muchísimos detalles, mucha sangre. ¿Quién sabe cuántos animales tenían que morir por el pecado? Porque Dios es santo y tiene que buscar el pecado. ¿Qué sugiere la repetición anual del día de expiación desde la perspectiva teológica? Señala la imperfección del pacto antiguo. Vez tras vez, año tras año. Anticipa el sacrificio único hecho por Jesucristo, que venía más adelante para ellos. Nosotros miramos atrás, para ellos fue todavía en el futuro, pero vivieron con la experiencia de lo que Dios pedía en sangre, en la muerte, como consecuencia del pecado. Capítulo 17, mitades de Levítico, leyes sobre el altar, y después va a reglas sobre la vida personal de la gente, prohibiciones de comer la sangre. ¿Por qué exactamente? No tenemos mucha explicación. La vida está en la sangre, mucha prohibición, reglas sobre el sexo. Dios creó el sexo para la unidad, procreación y disfrute mutuo de una pareja casada, y no se puede violarlo. Es una buena dádiva que Dios diseñó, pero el único diseño, el único dirección de nuestro Dios es un hombre y una mujer, ellos 2 convirtiéndose en una sola por toda la vida. Por eso, para Dios no hay permiso. No existe el permiso para la relación sexual. La santidad
en la conducta se expresa en muchas maneras en Levítico, en todas áreas de la vida, sea personal, comunitaria. Y en capítulo 19, la explicación de las reglas. Yo soy Yahvé, yo soy su Dios. Ustedes van a vivir de manera distinta, de manera santa. Y espera algo más de los líderes, que tengan un comportamiento ejemplar. Así, igual como en 1 de Timoteo, capítulo 3. Reglas para los ancianos, un ejemplo entre los demás. Propósitos en las convocatorias santas, reuniones entre la gente, dar instrucciones, recordar a la gente de su relación y pacto con su Dios, darles una oportunidad juntos a adorar y sacrificar. Y tenemos varias fiestas. Shabbat apunta hacia atrás. Fiestas para toda la nación se reunieron y celebraron, celebrando el pacto de Sinaí y que apunta hacia la obra consumada a Cristo. La Pascua miraba hacia atrás en la salida de esclavitud de Egipto y hacia el futuro que nosotros ya reconocemos. Redención del pecado fue realizado por Cristo. Pan sin levadura apunta hacia la separación de Israel de Egipto. Hacia adelante, compañerismo hecho posible por la Pascua final de la persona de Jesucristo. La celebración de las primicias, cosecha de Dios, la peregrinación por el desierto cuando Dios les proveyó todo lo que necesitaban. Hacia adelante, la resurrección de Cristo y de los creyentes, de nosotros. Pentecostés, hacia las primicias de la cosecha de cereal. Hacia adelante, la cosecha de Dios, de los redimidos en Cristo. Dios les mandó celebraciones, festivales, que podían celebrar como una comunidad, indicando algo del pasado, su relación presente y apuntaba hacia algo en el futuro que ellos no reconocieron. Pero nosotros miramos hacia atrás y vemos la conexión del Antiguo Testamento y hacia el Nuevo Testamento, el mismo Dios en su misma santidad y misericordia. Las trompetas, Rosh Hashanah, marca el principio del año civil y el recordatorio en preparación del día de expiación. Apunta hacia adelante el recuento, el reencuentro de Israel y quizás nosotros. Dios va a obrar con la nación, la misma nación de Israel en el futuro. Las tiendas, peregrinación en el desierto durante los 40 años de los cuales vamos a hablar en la semana entrante, y hacia adelante el gozo milenario de Israel mientras Cristo reina sobre los judíos en el futuro todavía. Termina el libro con varios detalles del año sabático, año júbilo, con condiciones de la bendición en la tierra de Israel, y habla también de pago de votos y diezmos, de los detalles vamos a hablar más adelante y también en la semana entrante. Y ahí, como un resumen rápido y breve de Levítico, terminamos esta sesión y pueden entrar en el tiempo de práctica. Si se sienten abrumados, si leen Levítico, hay alguna razón. Abrumado por la santidad de Dios. Y no es posible estar en su presencia de un Dios tan santo si Él no provee nada para nosotros. Pero lo ha provisto. Podemos participar en su santidad porque Él lo hizo posible.